Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves 27 ya de febrero. Mañana es último día de este mes. Es el séptimo jueves, es la jueves de la séptima semana del tiempo ordinario. Y ya, estamos a menos de 8 días para comenzar nuestra cuaresma. Se avisora como una cuaresma bonita, exigente, y esto tiene que ver con lo que está pasando con el Papa Francisco. Ya hay ánimos, ya hay ambiente, le llaman precónclave. Ya están platicando, cuchicheando, en inglés están haciendo lobby. ¿Quién va a ser el próximo Papa? No importa si hay un desenlace fatal con la salud del Papa Francisco, Dios quiera que no, pero las condiciones físicas pueden producir una renuncia en cualquier momento y que venga el cónclave. Se avisora que puede ser en el transcurso de la cuaresma. Hemos orado, estamos orando por la salud del Papa Francisco, pero también por justicia es bueno que se haga a un lado por su salud y cumpla su sueño, cumpla el sueño de su querida patria, su querido país, de que vaya y visite Argentina, aunque sea ya no Papa en funciones. Hay este ambiente que yo espero que nos ayude a conocer más a profundidad todo el tema de la Iglesia. Las lecturas de hoy dan pie para que hablemos a profundidad de nuestra Iglesia. En la primera parte vamos a comenzar ya el segundo de los pensamientos de Monseñor Romero. Es la homilía del 25 de febrero de 1979 y el tema ha sido Jesucristo, el novio de la Iglesia. Ya vimos la primera parte de esa alianza conyugal como un misterio. Y ahora vamos a ver la Iglesia, que Monseñor titula con capacidades divinas. Fruto de este encuentro conyugal, nupcial, en lo que estamos estudiando es todavía una etapa de noviazgo. Fruto de ese encuentro de noviazgo, de esa alianza conyugal, en las características que vimos ayer: paternidad, filiación, hermandad y nupcialidad. En base a esas características, la Iglesia tiene capacidades divinas. Este es un misterio, lógicamente todo el tema de la Iglesia es un misterio. La Iglesia, capacidades divinas. Oigamos a Monseñor. Mi segundo pensamiento es: en virtud de esa alianza conyugal entre Cristo y la Iglesia tiene capacidades divinas. Y aquí me voy a fijar sobre todo en la segunda lectura. Es San Pablo, que está contestando a unos enemigos de su predicación, que decían: Pablo no presenta recomendaciones de otras comunidades. Nosotros sí traemos autorizaciones, recomendaciones. Y Pablo, con aquella fina ironía de sus cartas, escribió la carta de hoy. Hermanos, necesitamos presentarnos o pedirles cartas de recomendación. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Son una carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y yo les puedo decir a ustedes con gran orgullo, hermanos, ustedes son mi carta de recomendación. Y cuando he escuchado aquí la carta de un seminarista diciendo también que están solidarios con el obispo, pensaba yo en esto de San Pablo. Ustedes, queridos seminaristas, son mi carta de recomendación. Gracias por ser para mí también ustedes una recomendación tan válida. Y por eso les suplico que seamos dignos de esta presencia de Cristo en medio de la comunidad. Yo soy el primero en sentir mis deficiencias, mis limitaciones, pero sé que ustedes, sacerdotes, religiosas, comunidades eclesiales, familias cristianas, viviendo santamente la presencia de Cristo en su pueblo, suplen las deficiencias de su propio pastor y unidas en él le dan a la arquidiócesis una fisonomía que verdaderamente vale la pena ser un católico de nuestra arquidiócesis. San Pablo dice que esto no se le debe a él. Esta confianza la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Y es aquí donde permítanme volver al documento de Puebla para traerles el pensamiento de lo que debe ser la diócesis, la parroquia y la pequeña comunidad de base. De la diócesis dice la misma palabra del concilio. En la iglesia particular, o sea, en la diócesis, formada a imagen de la iglesia universal, se encuentra y opera verdaderamente la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Esto que estamos estudiando con Monseñor, hablar de la iglesia con capacidades divinas, es de las cosas más complicadas que puede estudiar cualquier cristiano, sea de la denominación que sea. Incluso para un ateo hay un hilo casi invisible. El hilo cuesta verlo, pero se ve. Es un hilo casi invisible, de donde termina el sentimiento humano y donde comienza la manifestación divina. Este hilo es tan delgado que pronto usted puede estar en lo divino y pronto usted puede estar en lo humano. No pretendo que usted quede convencido o convencida de lo que yo le estoy diciendo, pero hablar de la iglesia con capacidades divinas es un tema delicado. Monseñor, con su capacidad, porque es una persona muy preparada, estudiada, pero también muy enamorado. Monseñor es una persona enamorada de su iglesia. Nunca hay un sentimiento de duda. Es un obispo, arzobispo crítico de las estructuras del poder de la iglesia, pero nunca Monseñor disminuyó su amor por la iglesia, a pesar de que 4 obispos, obispo de Santana, obispo de San Vicente, obispo de San Miguel y su obispo auxiliar, 4 obispos de 6, 4 en contra. Solo Monseñor Rivera y Damas lo acompañaba. A pesar de ese contubernio, Monseñor siempre manifestó su lealtad y su amor a la iglesia. Esto es admirable.
Estamos escuchando que San Pablo hace una referencia a ¿en nombre de quién viene usted? Estamos en la 2 Corintios capítulo 3. Es bonito leer ese pasaje, porque San Pablo está viviendo una experiencia en donde en la primera carta a los Corintios se generó un sentimiento de hermandad. De los domingos estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 15, y se nota ahí una entrega, pero hay un momento en que San Pablo como que desaparece y empiezan las murmuraciones de la comunidad de Corinto hacia San Pablo y hacia la iglesia. La segunda carta que escribe, esta carta a los Corintios, que ya hemos dicho que son dos documentos, dos cartas que sí son originales de San Pablo les escribe la segunda carta a los Corintios para reiterarles cómo él sigue unido a su comunidad, a su iglesia. En esta segunda carta a los Corintios capítulo 3 se da esta sensación: ¿cómo es que alguien es enviado por Dios y ustedes no van a creer? Si no creen, entonces no hay capacidad divina. Si ustedes creen, entonces sí hay capacidad divina. Y es lo que está diciendo Monseñor. ¿Necesitan los apóstoles credenciales? ¿Necesito yo, Monseñor Romero, necesito credenciales que acrediten que yo vengo de parte de Dios? No. El hilo, casi invisible, es la aceptación de la comunidad. Si la comunidad nos reconoce, si la comunidad me reconoce, entonces yo soy de Dios y estoy al servicio de ustedes. Los seminaristas, en el inicio de la homilía del 25 de febrero que estamos analizando, le demuestran a Monseñor Romero una filiación. Somos sus hijos, Monseñor. Eso es un compendio de la carta que los seminaristas mayores le expresan a Monseñor Romero. Monseñor dice: ustedes, los seminaristas, son mi carta de presentación. Ustedes, los que vienen a la catedral, son mi carta de presentación. Este hilo casi invisible, la iglesia con actitudes divinas, pasa por la comunidad. La comunidad distingue quién es y quién no es. Muchas veces hay parroquias en donde la gente siente que este sacerdote no se le nota nada de Dios, pero seguimos yendo a la misa, seguimos caminando. Este padre no dice nada, no convence, regaña, se cree rey, etcétera, tiene mujer, chupa, pero siguen yendo a la iglesia porque hay ese hilo que detrás de ese sacerdote que no es digno del sacerdocio, ese obispo que no es digno del episcopado, y ha pasado papas que no son dignos del pontificado, pero la iglesia se mantiene viva y se ha mantenido por 2000 años porque hay ese hilo que hace trascender de lo humano a lo divino y de lo divino a lo humano. Estoy estudiando fuertemente la vida del Papa Francisco porque honestamente creo que sus capacidades físicas, no mentales, físicas, se están agotando, si es que no ya se agotaron. Y hay que prepararse para un nuevo Papa. No sabemos en qué tiempo, pero las condiciones están dadas para que sea hoy, mañana, dentro de un año. Pero no creo que sea más tiempo. Y Francisco ha hecho una revolución silenciosa, a mi juicio incompleta, porque yo esperaba más de él, pero no soy yo quien para juzgarlo. Pero el Papa Francisco ha hecho una revolución en la iglesia, en el interior de la iglesia,
Unas cosas son visibles, otras no son visibles, pero ha hecho cambios. Puedo decirles yo que en el caso del pontificado, son 12 años de Papa, el hilo de lo divino con el Papa Francisco se ha hecho un poquito más grueso. Este es mi análisis. Creo que hemos recuperado en gran parte, gracias al Papa Francisco, hemos recuperado en gran parte el prestigio de la Iglesia. Juan Pablo II, Benedicto XVI, habían desprestigiado fuertemente a la Iglesia. Francisco vino a devolvernos un poquito de prestigio a la Iglesia. No es suficiente, no. Pero si se vale la comparación, el Papa Francisco llegó al Vaticano con una escoba y barrió mucha corrupción. Hay un hilo en el Vaticano un poquitito más grueso, se mira más, se siente más. Falta todavía el desenlace, pero se ve más. La Iglesia en el mundo tiene más prestigio que hace una década. Estamos mejor que hace una década, 2 décadas, 3 décadas. El pontificado de Juan Pablo II fue brillante como persona, pero el Vaticano no cambió. No era el Papa Juan Pablo II el que mandaba, no, ahí mandaban otros. Llegó el mandamás, sí, Benedicto llegó, pero el pontificado del Papa Benedicto XVI fue tan pobre que el hilo prácticamente se rompe, casi se rompe. Tuvo que llegar Francisco para hacer que el hilo de la divinidad se engrosara un poquito. Dios quiera que el que venga lo haga más grueso. Este tema de la divinidad, de las actitudes divinas en la Iglesia, Monseñor lo toca con delicadeza, pero no lo esconde. Es parte de las características que tiene el Papa Francisco. No lo esconde. Monseñor Romero no lo esconde. Si se tiene que ver, que se vea. Pero esconderlo debajo de la alfombra, ponerlo detrás de la puerta, no. Y hablar con autoridad. No soy yo, Monseñor Romero, no es el párroco, no es el Papa, no. Es Cristo el que lleva esto. Por eso es bien sencillo ser cristiano. Solo es dejar que Dios actúe. Eso es una conclusión tan bonita. Pero muchas veces nosotros queremos solo actuar nosotros y no dejamos que Dios actúe. Ayer por la tarde, bueno, otro día les cuento lo que pasó por la mañana, pero ayer por la tarde me pidieron, hacía varios días, que fuera a bendecir un puesto en el mercado donde yo trabajo, el Mercado Dueñas. Les explicaba a la familia que me pidieron bendecir ese puesto, les explicaba yo el sentido, lo que significa bendecir un lugar, bendecir un objeto, bendecir una persona. Les decía, la bendición de un lugar, es claro, esto no lo tiene el resto de los cristianos. Nosotros los católicos tenemos esto porque usamos el agua bendita, etc. Les decía que la bendición de un local como el de ayer tiene el significado de decir, aquí solo existe Dios. Esto es la bendición. Esto es prácticamente lo que está pasando en la iglesia. Aquí solo existe Dios. El hilo
mientras más seamos conscientes de que aquí solo existe Dios, el hilo se va haciendo más grueso. En la medida en que se meten otros intrusos, en este caso intereses, gobiernos, todos los contubernios que existen por diversidad de entendimiento o sea, ideológicos, teológicos, en la medida en que permitimos que entren esos tipos de intrusos, el hilo se hace más delgadito y la actitud divina casi que desaparece. Vamos a seguir estudiando a Monseñor Romero en este tema. En virtud de esa alianza conyugal entre Cristo y la Iglesia tiene capacidades divinas. Tenemos por lo menos una parte más y vamos a seguir escudriñando qué nos quería decir Monseñor con eso de las capacidades divinas. Vamos a las lecturas. Las lecturas, estamos ya en el capítulo 5 del libro del Eclesiástico, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: no confíes en tus riquezas, ni digas, con esto me basta. No digas tu instinto y tu fuerza, no sigas tu instinto y tu fuerza secundando las pasiones de tu corazón. Y no digas, ¿quién puede dominarme? O bien, ¿quién logrará someterme por lo que he hecho? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro mientras acumulas pecado tras pecado. Y no digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende y al día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán el día de la desgracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del Eclesiástico, recuerde que está escrito por un escriba, un profesor, un catequista de la época, y tiene plena conciencia de que la ruta es Dios. No Dios y, no. La ruta es Dios. Jesús, esto que estamos estudiando en este libro del Eclesiástico, lo simplifica con aquel llamado que se escucha en Juan. Busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás se les añadirá. Pero la humanidad camina al revés. Pone primero lo demás y creen que el reino de Dios se agregará. Así camina el mundo ordinario. Así es como funcionan las sociedades. Lo último es Dios. Por eso cuando hay una misa de cuerpo presente, ¡qué cantidad de gente que llega! ¿Y cuántas veces vino este difunto y estos dolientes a la misa? No, es que eso era de último. Sí, así funciona el sistema. Ese hilo divino, cuando lo llevamos a la realidad de cada familia y de cada persona, algunos ya reventaron el hilo. Algunos ya ni se acuerdan si alguna vez tuvieron un hilo. Hay otros, gracias a Dios, que son enormes testimonios de un cable divino. No un hilo, un cable, una gran linga, una gran soga, así un lazo enorme.
Los hay, gracias a Dios. Pero otros ya ni se acuerdan. Confían en su riqueza y después Dios. Es al revés. El maestro del eclesiástico señala, lo primero es Dios. No, pero es que Dios es buena gente. No, tiene un límite. El hilo se puede reventar. Cuidado. Mejor con tus actitudes hace que ese hilo se haga más y más grueso. Porque entonces estás alcanzando la gracia de Dios. No confíes en la riqueza, no confíes en tus capacidades, no te tengas. Siempre el mérito será de Dios. Dios sabe esperar, pero también tiene un límite. Esto es lo que enseña el libro del Eclesiástico. El Evangelio está tomado de Marcos 9, 41 al 50. Dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que no quedarán sin recompensa el que les dé beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. No tengo mucho tiempo, y menos mal, porque hablar sobre Marcos 9 en este segmento es complicado. Equivale a lo que el Sermón de la Montaña en Mateo, equivale a lo que estamos estudiando de Lucas capítulo 6. Pero Marcos no tiene esas pretensiones, ni de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, ni de presentar a Jesús como el líder de la comunidad, como el organizador de la comunidad, el fundador, el guía. No, ese es Lucas. Marcos, escribiendo para paganos, está hablando del movimiento de Jesús y cuánto debe crecer. Aunque sea con un vaso de agua que les den a ustedes, contribuyen a que crezca el movimiento de Jesús. La vida es, ¿hacemos crecer el reino de Dios o lo hacemos desaparecer? Hay muchos detalles para poder hacer crecer el reino de Dios. Cuando usted era y ya no es, pensemos, usted era prepotente y ahora es menos prepotente, está creciendo el reino. Usted era mentiroso, pero ahora es menos está creciendo el reino. Usted era y ahora es. Este era y este es como se construye el reino de Dios. No necesita dar como una gran conversión como la de San Pablo. No hace falta. Ojalá que la diera, pero si no, véase cómo era y cómo es. Así es como se construye el reino de Dios. Pero hay impedimentos. El ojo, el pie, la mano. Sí, córtelo. Lo importante es que crezca el reino de Dios. La parte final es fundamental.
La sal, a ustedes los van a salar. Cada uno será salado por el fuego. Salado. El tema de la sal, muchos dicen que la sal es para darle sabor a la comida. La sal es sal. La sal tiene una virtud, no es darle sabor. La sal no es carne asada. La sal no es... No. La sal tiene una virtud que es sacar el sabor a cada alimento. Si yo como una papa y no le pongo sal, dice el dicho, es una papa sin sal, ¿qué sabor tiene? Póngale usted sal o a la sal, al agua donde hierve la papa, póngale un poquito de sal y esa papa tiene un sabor a papa. Así funciona la sal. Traducido al lenguaje humano y cristiano, la sal en mí me va a hacer que saque lo mejor de mí. Esto es la sal. Ustedes van a ser salados con el fuego. Que haya abundante sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Esto es la sal. Esto es el reino de Dios. Sal para dar lo mejor de mí. Tal vez yo tengo poquito que dar. No tengo más que dar. El Papa tenía mucho que dar y lo está dando hasta lo último. Otros tienen mucho que dar y dan pizcas, dan pedacitos. Son egoístas, ególatras. No les gusta dar todo lo bueno que tienen, sacar de dentro lo bueno que tienen. Esto es el reino de Dios. Marcos tiene una habilidad educativa para los paganos, que sin necesidad de decirles cumplan los mandamientos, no, den lo mejor que tienen. Esto es la sal en ustedes. Seguiremos, primero Dios, estudiando a San Marcos. Nos quedan todavía unos 5 días para estudiarlo y después vendrá la pausa, pero vale la pena hasta el último minuto saber estudiar el Evangelio de Marcos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.